¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos, pues me presento con ustedes. Espero que ya hayan visto también mi presentación que les dejé en la bienvenida de nuestro módulo. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues actualmente radico también en el municipio de Temoaya, en el Estado de México. Y bueno, he colaborado en Prepa en Línea desde la primera generación en el área de ciencias sociales y de las humanidades. Pues mis pasatiempos realmente pues son el salir a pasear, el convivir con la familia, el leer, el ver alguna película. En sí pues son algunas de las actividades que realizo de forma cotidiana. En el ámbito profesional pues ya tengo más de 15 años impartiendo clase frente a grupo. También dentro de esta área de las ciencias sociales y de las humanidades. Y pues bueno, ahora me tocó estar con ustedes en este módulo que es el número 10. En este caso es de Recurse, que se llama Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, donde pues nos estaremos eh, situando en esta historia universal y sobre todo en temas pues importantes e interesantes como son pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, una época actual, los desafíos del mundo contemporáneo. Entonces, como vemos, pues estaremos trabajando distintos ámbitos como lo son el político, el económico, el social, el territorial, el cultural en algunos casos. Bueno, pues entonces pues yo los invito a que pues con todo el entusiasmo del mundo pues trabajen de manera constante. Pues también es un módulo pues que sí, que requiere un tanto de análisis. Recuerden pues que dentro de las ciencias sociales pues la historia no es solamente para estudiar, para leerla, sino también es para analizarla, para criticarla. Entonces pues es fundamental que todos los trabajos pues presenten ese análisis, ¿sí? Bueno, pues les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo algunos lineamientos que si bien ya se los compartí anteriormente en la presentación, bueno, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Entonces les comparto mi pantalla para que puedan ir dando seguimiento. Bueno, ya estamos aquí en la diapositiva, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, estamos ya en las unidades. Bueno, entonces antes de comenzar, pues en esta sesión, pues estaremos dando un panorama general, pues de los lineamientos que estaremos empleando a lo largo del módulo. Analizaremos también lo que refiere a las unidades, el valor de las actividades, también un poco de lo que sería la semana número 1 o la unidad número 1 con su foro aprendiendo y con sus actividades integradoras. Bueno, entonces en la unidad número 1, pues se denomina Transformaciones Mundiales de la segunda mitad del siglo XIX, que en este caso es la que estaríamos analizando el día de hoy, identificando los ámbitos, como les señalé, político, social, económico, cultural y tecnológico, relativos a la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. Después tenemos el análisis de la unidad número 2, que es el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, en donde hablaremos acerca pues, de los conflictos armados de la Segunda Revolución Industrial, el periodo entre guerras y la caída del muro de Berlín. En la unidad número 3, pues las perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. En este caso, pues hablaremos de retos o desafíos que enfrentamos actualmente en el mundo, ¿sí? Tomando en cuenta, pues, que el ser humano
o cada uno de nosotros pues es un actor social en el que podemos tomar decisiones, podemos hacer cambios dentro de la sociedad y todo esto que sea con el fin de mejorar y ser una mejor humanidad en convivencia con el medio ambiente, con las personas que nos rodean y sobre todo teniendo en cuenta esta parte que es el que nosotros cumplamos con las leyes, ¿sí? Bueno, entonces, ya lo habíamos dicho, nuestro orden del día. Y bueno, pues en esta semana, pues estaremos identificando las características de la segunda revolución industrial, hablar acerca del imperialismo, las causas y consecuencias de la primera revolución, primera guerra mundial, perdón, hablar del periodo entre guerras también, la situación de la Gran Depresión, una caída económica en Estados Unidos, y hablar del estalinismo, el fascismo y el nazismo, ¿sí? Bueno, entonces sería nuestro propósito, describir las características de la segunda revolución industrial de los países que fueron potencias imperialistas en el siglo XIX e inicios del XX, así como de la Primera Guerra Mundial, y describir el periodo entre guerras, destacando el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las características de los regímenes totalitarios. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué nos quiere dar a entender? Pues este propósito, pues que analizaremos pues tres momentos, ¿no? La segunda revolución industrial, la primera guerra mundial y también el periodo entre guerras y también sistemas políticos. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva pues el peso de nuestras actividades. Sabemos que cada semana pues tenemos dos actividades integradoras. Estas actividades integradoras pues tienen un valor del 7% cada una, o sea, cada semana, si sacamos el 100 o el 10, el 100% de cada actividad de evaluación, pues tendremos un 14%, ¿no? Con las dos. Entonces, de la semana 1 a la semana 3, tendríamos 6 actividades en total integradoras que suman un 42%. El proyecto integrador de semana número 4 tiene un valor del 30%. Los foros de integración, o sea, nada más tenemos uno. Sabemos que tenemos un foro aprendiendo, pero pues no tienen valor, pero el que sí tiene valor en este caso, pues es el foro de integración. En este caso, pues vale un 8%. Bueno, como les señalaba, pues los foros aprendiendo, si bien no se evalúan, pues sí es importante que participen, porque pues en este caso, pues es un elemento en el cual interactuamos, en el que compartimos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro conocimiento o dudas, y de tal manera que pues juntos nos vamos retroalimentando, ¿no? Tenemos actividades de autoevaluación, que son las actividades formativas, cuestionarios que semana a semana ustedes van a tener, que valen el 5%, es decir, que prácticamente pues va a estar abierto todo el módulo, ¿no? Todas las actividades del módulo van a estar abiertas para que ustedes participen. No las dejen de lado porque pues a veces son valiosísimas el hecho de que ustedes las hagan, porque puede ser que hasta esos 5% o 3% les puedan ayudar a acreditar el módulo. He visto yo en algunos casos cómo los estudiantes a veces se quedan en el 59%, ¿no? Casi para poder acreditar. 58% y casi para poder acreditar. Pero ¿por qué no acreditaron? Porque no le dieron importancia a estos elementos que tienen poco peso, pero que en verdad pueden ser importantes. Entonces, denles prioridad y realícenlos. Tenemos también en este módulo actividades socioemocionales. Se evaluarán en la semana 2 y en la semana 4. En la semana 1 y en la semana 3 tenemos las actividades que realizarlas, que revisarlas, realizarlas, y en la semana 2 y en la semana 4 evaluarlas, ¿sí? Y estas valen 10%.
Y también el tiempo que ustedes pasen y dediquen en plataforma, pues tiene un valor del 5%. Recuerden que los tiempos en plataforma también son importantes porque indica la constancia que ustedes en la que ustedes ingresan a los foros, en lo que están revisando los comentarios de sus compañeros, el tiempo que dedican a leer los recursos de la semana y también el tiempo que están que dedican a analizar las rúbricas, ¿sí? Entonces, por favor, tengan, denle importancia a estos elementos que tienen poquito valor, pero si ven, son varios. Por ejemplo, el foro de integración 8, la autoevaluación 5, las habilidades socioemocionales 10 y la actividad en plataforma 5. Pero si ya entre ellos ya sumamos ese 8, ese 5, ese 10 y ese otro 5, pues prácticamente nos están dando un 28%, que no es nada despreciable, ¿verdad? Bueno, recuerden que también las entregas de actividades pues sí deben de ser pues yo les sugiero que sean pues lo más pronto posible. Sé que la mayoría pues en caso de este módulo de módulos de recurso he notado que la mayoría entrega en el último día y en las últimas horas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo en lo personal no les recomiendo. ¿Por qué? Porque ya hacemos trabajos con el tiempo medido, ya no hay más tiempo para análisis de, de los recursos de la semana. Entonces, a veces, pues sí, no dudo que todos tengan una buena capacidad para realizar los trabajos, pero ya con prisas, ya los trabajos no salen como uno los desea o como quiere que quede, ¿no? Entonces, un trabajo con prisa, un trabajo pues ya sin más tiempo de entrega, pues prácticamente, pues no, a que no tiene la calidad, pues no suma a nuestra calificación, al contrario, nos va perjudicando, ¿no? Entonces, pues yo sí les sugiero que vayan empezando a analizar su día de entrega. Yo les sugiero que sean los primeros días de la semana, en todo caso, si la calificación es reprobatoria, nada más en caso de que sea reprobatoria, pueden mejorar su calificación. Pero acuérdense, una calificación aprobatoria no mejora calificación, ¿sale? Entonces, aunque ustedes la vuelvan a hacer y me la envíen, de acuerdo a los nuevos lineamientos, no mejoran calificación, únicamente recibirán una nueva retroalimentación. Pero una vez evaluada la actividad y acreditada, ya no hay cambios, ¿sí? Entonces, por eso deben de tomar en cuenta que en los tiempos de evaluación son 72 horas a partir de que ustedes me entregan su tarea, ¿no? Entonces recuerden, de lunes a el lunes, si me entregan el lunes en la tarde, pues entonces hasta el jueves tengo todavía oportunidad para estar revisando su tarea. Si ustedes me entregan en viernes, pues prácticamente es como si, pues prácticamente es como si me estuvieran entregando pues en un día, pues ya las 72 horas se cumplirían prácticamente hasta el martes o el miércoles de la próxima semana, porque acuérdense, sábado y domingo se consideran como tiempos inhábiles, ¿sale? Entonces es como sábado y domingo son mis días de descanso, que no lo son así porque estoy entrando a la plataforma, pero como son mis días de descanso, entonces no se consideran hábiles y por lo tanto las entregas en sábado y domingo, pues es como si me las entregaran el lunes, ¿vale? Entonces, sí sería recomendable que pues, tuvieran tomen en consideración estos tiempos para que pues puedan ustedes realizar actividades pues con la mayor calidad posible y en caso de ser necesario pues hacer alguna mejora, ¿sí? Bueno, en cuestión de las reglas de la comunicación virtual, pues siempre es importante que las tengan bien presentes. Acuérdense, principalmente nosotros utilizamos de la netiqueta. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de la seguridad, hay de la comunicación, de la responsabilidad, de la ergonomía, pero las que nosotros más usamos son las de la comunicación entre su asesor, entre compañeros y bueno, y entre pues a lo mejor pues, el supervisor de calidad, entre otros, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes ingresen a un foro,
pues siempre saluden, preséntense con sus compañeros, con su tutor o asesor, y en este caso, pues háganlo de una manera correcta, sin faltas de ortografía, siempre terminen con una despedida, siempre pues mantengan esa cordialidad y respeto en todo momento. Ya saben que deben de evitar hacer uso de comentarios o situaciones que puedan ofender a sus compañeros, y si también pues también están opinando, pues procuren siempre hacer una postura, pero que no sea agresiva hacia los demás, ¿no? Siempre las opiniones, pues, de todos siempre son válidas. Y bueno, recuerden que si no es correcto escribir solamente con mayúsculas, pues es como si estuvieran gritando, ¿sí? En cuestión de este aspecto, también, por ejemplo, va a haber una tarea más adelante en donde ustedes tienen que creo que grabar un audio, hacer una presentación. Entonces, hasta en ese audio, pues es comunicación. De igual manera, tienen que hacer una presentación, tienen que hacer un desarrollo y tienen que hacer un cierre o despedida. Entonces, siempre mantengan estas formalidades, ¿sí? Bueno, ahora sí, pasemos a la unidad número 1, que son las transformaciones mundiales en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces en esta tenemos pues varias actividades. Tenemos la guía, que es importante para saber en resumen todo lo que vamos a realizar. Tenemos la segunda revolución industrial, los avances tecnocientíficos, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y los tipos de crisis económica. También hablamos de los regímenes totalitarios y tenemos el foro Aprendiendo. Y finalmente, pues las actividades como que más nos interesan, ¿no? La primera actividad, la segunda actividad, la actividad socioemocional y las actividades formativas, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer bueno, no tengo estudiantes aquí en este momento en la sesión. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por estos contenidos temáticos de una manera bastante breve, para poder pues darle más oportunidad a nuestras actividades para darle pues un poco más de detalle a nuestras actividades de evaluación, ¿sí? Bueno, pues entonces comenzamos con el primer tema, que era la primera revolución industrial, en donde vemos, pues esta nada más es como apoyo, ¿no? En donde vemos que surge esta parte de la mecanización, del uso de las máquinas, y principalmente pues enfocada a la industria textil, a la metalurgia, al transporte, y en ese uso de las máquinas pues se empleaban algunos productos energéticos, como era el carbón, ¿no? Y el vapor. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, pues ya estamos hablando de una época entre el 1870 y 1880. Entonces surge cambios en la producción, porque pues esta empezó a incorporar pues otras fuentes de energía, como lo fueron la electricidad también y los hidrocarburos, en este caso el petróleo. Entonces aquí nosotros vemos cómo la electricidad incursionó también en esta parte de las industrias, las empresas. Tenemos el auge de la metalurgia y bueno, también con Thomas Alva Edison, que fue el que inventó la bombilla eléctrica, pues empezó una nueva era, ¿no? Con el uso de la fuente de la energía con la iluminación. Bueno, empezamos también a ver pues algunas mejoras con relación a los medios de transporte, como son el automóvil, el surgimiento del avión, y también la explotación del petróleo empezó a ser mucho más amplia, ¿no? Pues vemos entonces que todos estos beneficios pues empezaban a abaratar los productos, y entonces surge una situación que fue el capitalismo, ¿sí? ¿Qué es el capitalismo? Pues es un sistema económico que se basa en la producción, también y venta de productos y de servicios, ¿sí? Entonces vean cómo esta segunda revolución industrial pues trajo también pues grandes avances en cuestión de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces veamos entonces que la ciencia
pues, pues fue aplicada para el surgimiento de muchos productos, y esos productos también pues trajeron pues beneficios a nuestra sociedad, e inclusive podemos decir que muchos de esos productos no nacieron como beneficio para la sociedad, sino nacieron con fines bélicos. Ya después fueron adaptándose a nuestros usos de forma cotidiana, y de tal manera en que se volvieron pues benéficos, ¿no? Entonces también aquí podemos ver que los inventos pueden ser aplicados tanto de forma positiva como de forma negativa, ¿no? Tenemos inventos como la pila eléctrica, el barco de vapor, la primera locomotora, el motor eléctrico, el telégrafo, el descubrimiento del aluminio, las primeras aleaciones metálicas, el convertidor Bessemer, la sosa cáustica, la dinamita, el motor de gas, la bombilla, la primera central eléctrica, los tranvías eléctricos, el primer automotor, automóvil de motor, la electrificación del metro, el motor de diésel, el cinematógrafo, el dirigible, el primer vuelo en avión, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo era una época bastante buena en donde había gran cantidad de desarrollo tecnológico, pero pues muchos de ellos pues no eran con fines buenos, sino eran con fines para combatir en la guerra, ¿no? Entonces, vemos que pues hay eh, una forma este, de, de dominio dentro de las primeras potencias económicas, perdón, dentro de los primeros imperios. Dentro de estos imperios pues tenemos a la Gran Bretaña, tenemos a Francia, tenemos a Alemania, a Rusia, a Italia, a España, a Portugal, y Estados Unidos pues ya empezaba a crecer, ¿no? Entonces, tenemos pues que había una forma de dominación que era la concesión, o sea, que como país pues otorgábamos cierto territorio para que lo utilizara otra nación mucho más poderosa, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera si nosotros como México diéramos alguna costa, a lo mejor del Golfo de México, a X país para que ese país lo utilizara, bueno, ahí podría ser para ellos unas ventajas comerciales, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos otro, el protectorado. Teníamos naciones pues que eran realmente pequeñas, con una economía débil, con un bajo, nulo desarrollo de tecnología. Entonces esos países se aliaban a otros con la finalidad de qué, de que estos como tal los protegieran, ¿no? Es como si nosotros le dijéramos a Estados Unidos pues que nos proteja. Entonces, en este caso, si alguna nación quisiera atacarnos, pues Estados Unidos de manera inmediata saldría a nuestra defensa. Y tenemos otro que es la colonización, que es el control total de esa nación por parte de uno mucho más poderoso, ¿no? O sea, ahí sí es totalmente un cambio de un pueblo para someterlo, ¿no? A someterlo a su sistema de gobierno, a cambiar la ideología, a cambiar las costumbres, las tradiciones, etcétera. Entonces, vemos aquí una partes de cómo se dominaba, ¿no? Teníamos el imperialismo y al colonialismo. Entonces, en el imperialismo, pues las grandes potencias se repartían el mundo, y en el colonialismo, pues venían totalmente ¿para qué? Para cambiarlo. En el imperialismo, pues no, lo importante era dominar, ¿sí? A lo mejor mantenías tus propias las costumbres, mantenías el sistema de gobierno, pero en el colonialismo pues lo cambiaba todo, aunque también el imperialismo pues tenía unos fines muy parecidos, ¿no? Entonces los intereses pues eran pues realmente el hecho de poder dominar otro territorio, tener otros territorios aliados y también obtener de esos territorios las riquezas. Y pues derivado de ese expansionismo, de ese poder por tener más territorio, pues es como surge la Primera Guerra Mundial, que ya entre países pues ya tenían algunos conflictos, pero con la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria,
bueno, pues entonces empiezan los conflictos entre países. Y aquí los podemos tener. Tenemos a la Triple Entente, tenemos a la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Y después se unieron otros países: Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Portugal, Grecia, Estados Unidos, ¿no? Pero en otra tenemos a la Triple Alianza, que tenemos a Alemania, Austria-Hungría y pues después Bulgaria. Entonces, pues dentro de esta Primera Guerra Mundial, pues nosotros podemos ver cómo, pues, las principales naciones o las más poderosas, pues querían seguir manteniendo esos territorios o esas colonias conquistadas, y por eso era ahí que querían esa repartición del mundo. Entonces, pues podemos nosotros ver cómo entre naciones pues demostraban su poderío, su cantidad cantidad de avances tecnológicos y científicos aplicados a la parte bélica, pero también pues la cantidad de personas que ellos tenían para la guerra, ¿no? Pero pues esto era pues muy malo, porque pues de manera inmediata pues sabemos pues elementos negativos de una guerra: pues las pérdidas humanas, la destrucción del lugar en donde se vive, los desplazamientos de la población, la pérdida de los servicios públicos, de los trabajos, y eso pues conllevaba a que pues la reconstrucción, el volver otra vez a tener una buena economía costaba muchísimo trabajo. Y es por ello que al término de la Primera Guerra Mundial, en el 1918, pues muchos países quedaron pues en crisis económica. Las crisis económicas pues eran, dado que los costos de la guerra pues eran altísimos, ¿no? Costos para el personal, para el personal militar, para dotarlos de armas, para darles de comer. Entonces, pues realmente pues eran costos pues bastante altos, y pues de algún lado tendrían que salir esa solvencia económica, ¿no? ¿Y de dónde provenían? Pues principalmente de los países en donde estas grandes potencias pues dominaban. Entonces aquí nosotros analizamos pues qué es una crisis económica, ¿no? Que es un periodo prolongado de escasez en la producción y comercialización de bienes y servicios. Aunque sabemos que pues en una crisis económica pues debemos de ser listos, ¿no? Cuando cae una moneda, pues es conveniente comprar. Cuando los productos son muy altos, pues es conveniente no comprar. Y cuando pues un producto aumenta de precio, pues es muy probablemente que su producción también sea menor, y por eso aumenta el valor. Otra de las cosas, no hay el producto, y también por eso cuando hay mucha producción, entonces pues el producto pierde valor, ¿no? Entonces vemos cómo las crisis económicas pues realmente son pues muy cambiantes y son diversas. Bueno, y entonces, pues si pasamos por el tema del totalitarismo, pues nos vamos a encontrar que pues son regímenes políticos principalmente de tipo militarizado, en donde se violan los derechos humanos, pues no se permite la participación democrática. Nada más hay un partido único, una sola ideología, solamente un poder absoluto. Hay propaganda de ese líder o de su gobierno por todos lados. Son sistemas de gobierno violentos, porque limitan la libertad de expresión, limitan los derechos humanos, y no permiten también que la participación de la población en elegir a sus gobernantes, ¿no? Entonces es por ello que esta parte del totalitarismo pues no viene siendo buena para la población, pero pues existieron de diversos tipos a lo largo de nuestra historia, y ahí tenemos estos sistemas de gobierno, como fue el estalinismo, como fue el nazismo, como fue el fascismo. Y una de esas características que tenían cada uno de estos sistemas de gobierno pues eran enaltecer el nacionalismo, ¿no? Que los
los integrantes del país pues son superiores a los demás, ¿no? Tan solo pues el más conocido pues es esta parte del nazismo, ¿no? En donde vemos a Adolfo Hitler, en donde decía pues que los blancos tenían superioridad sobre los negros, pero pues no nada más era esto, sino también era la ideología. Él estaba en contra de aquellas personas que no estaban a favor de su ideología y era demasiado radical, de tal manera que hasta en Alemania estableció pues algunos campos de concentración donde personas que tanto eran de otro color como practicaban una X religión diferente o estaban en contra de su ideología, pues eran ingresadas a esos lugares y bueno, y con ellos pues se hacían gran cantidad de atrocidades, ¿no? Hasta provocarles la muerte. De tal manera pues que esta situación del estalinismo, el nazismo y el fascismo pues era algo muy negativo para, para toda para toda la sociedad, ¿no? El estalinismo, pues podemos mencionar de Stalin, que era el que pues tenía como tal pues uno de de las principales uniones, que era la Unión Soviética, que estaba conformada por más o menos como por 16 países, en donde pues tenían un sistema de gobierno de tipo comunista, ¿no? Entonces es ahí que nosotros vemos cómo pues realmente pues estas personas pues fueron nocivas para la sociedad porque pues derivado de ellos surgieron bastantes conflictos y también pues murió gran cantidad de población. Bueno, pues esos serían, creo que, los temas más sobresalientes de esta semana. Entonces, pues yo creo que pues son suficientes para que ustedes puedan realizar las actividades que tienen para realizar esto en estos días, ¿no? Entonces, pues derivado de que no hay pues dudas, dado que pues no hay asistentes en nuestra reunión, pues vamos ahora a pasar a esta parte que es del foro Aprendiendo y que nos invita a reflexionar acerca de los avances científicos y tecnológicos a finales del siglo XIX e inicios del XX. Como les mencionaba, pues es importante pues el uso de las reglas de la etiqueta, mantener la cordialidad en todo momento, el respeto, escribir con mayúsculas y minúsculas. ¿Qué más? Siempre comenzar con un saludo, hacer un comentario pues breve y claro, con buena secuencia y también pues terminar con una despedida, ¿no? Aspectos a comentar, tenemos los inventos y descubrimientos que se presentaron en las décadas antes de la Primera Guerra Mundial y durante esta gran guerra. Y bueno, vamos a leer primeramente las preguntas, ¿no? ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideras los más relevantes y por qué? ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías durante la Gran Guerra? ¿Qué inventos repercutieron en la vida cotidiana de la época? ¿Quiénes fueron los científicos más destacados? ¿Qué países tuvieron un mayor desarrollo científico? ¿Qué inventos se crearon para la guerra? ¿No? Bueno, aquí tenemos, pues yo creo que preguntas que son pues muy interesantes y sobre todo pues que nos llevan a esta parte efectivamente de investigar, ¿no? Acerca de estos inventos. Ya en mi primera participación del foro, les compartí algunos enlaces para que ustedes puedan investigar respecto a las preguntas y también puedan argumentar. Entonces, pues vemos que en esta guerra, perdón, en esta etapa de la segunda revolución industrial, pues surge el uso de energéticos, ¿no? Como lo son la energía eléctrica, el petróleo, pues esta energía eléctrica y ese petróleo pues vienen a usarse no solamente en las industrias, sino también en la sociedad. Entonces, vemos que pues no debemos de tomar en consideración solamente el hecho de que se usaban en ese momento, sino que hasta a la fecha pues los seguimos usando, ¿no? Porque son los principales energéticos que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, pues vemos cómo también a raíz de ellos, pues nosotros pues los podemos convertir prácticamente en todo lo que necesitemos, ¿no? Tan solo la luz, ¿cómo la podemos transformar? Las podemos transformar la energía eléctrica, la podemos transformar en luz, la podemos transformar en movimiento,
la podemos transformar en calor, la podemos transformar en frío, haciendo, pues, utilizándola en todos nuestros productos electrodomésticos que tenemos en casa y todo lo que requerimos. Entonces vean cómo la luz, pues, es fundamental, ¿no? El petróleo, pues a la fecha lo seguimos nosotros ocupando, porque pues del petróleo pues tenemos muchos derivados, hasta inclusive plástico, hasta inclusive con los derivados de este petróleo, pues también se fabrican los artículos pues electrodomésticos e inclusive hasta la ropa que usamos. Entonces realmente los productos que surgieron en esta época, pues sí fueron muy importantes. El día de hoy seguimos teniendo bastantes de ellos, quizá los seguimos utilizando, aunque pues ya de una manera mucho más sofisticada. Algunos se siguen utilizando, ¿no? Pues veamos, pues algunos que les puedo compartir en este momento, pues son a lo mejor el automóvil, que pues el primer automóvil que surgió, pues fue el tanque de guerra que se utilizaba para transportar a los soldados. Tenemos también pues las latas, ¿no? Los productos enlatados también de la época para darle de comer a los soldados. Y seguimos utilizándolos hasta el día de hoy. Pues podemos ver también a otro como son las toallas sanitarias, que a la fecha pues las seguimos utilizando e inclusive se han diversificado, ¿no? Con sus cambios acordes a a la época y pues también con unos materiales a lo mejor más sofisticados, pero de igual manera son descubrimientos que nos han cambiado la vida y que pues a la fecha sigue habiendo algunas modificaciones, pero finalmente su descubrimiento o su invención fue de esa época. Entonces vean qué importante ha sido el que nosotros tengamos esos descubrimientos o avances, ¿sí? Bueno, también no es necesario que ustedes me respondan de manera inmediata todas las preguntas. Ustedes pueden tomar solamente una pregunta o dos preguntas y hacer un comentario amplio, interesante, y no solamente pues a manera de cuestionario, ¿no? Eso pues creo que no sería lo correcto, hacerlo a manera de cuestionario y contestar todas en una sola y acabar con nuestras ideas, ¿no? No, sino solamente una o dos ideas y después de eso pues pueden ustedes pues ya dar a conocer pues el eh, sus ideas, pero sin tener que estar tocando pues todas las preguntas, ¿sí? Bueno, recuerden ingresar en diversos días de la semana y sobre todo darles la importancia que merecen. No me vayan a dejar el foro solito. Somos pues más de 60 los integrantes de este grupo de recursamiento, entonces creo que podemos aportar mucho en en este foro, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a lo siguiente, que serían nuestras actividades de semana número 1, que es la actividad integradora, que se llama Primera Guerra Mundial, y la actividad número 2, que se llama Periodo entre Guerras, ¿sí? Bueno, antes de pasar a ellas, pues recordarles que tenemos dos cuestionarios que son nuestras actividades formativas, que son los antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y la actividad formativa número 2, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Acuérdense que tenemos en estas actividades formativas, tenemos 3 intentos para poderlas contestar, y el intento más alto es la calificación que se queda, ¿sí? En cuestión de la actividad socioemocional, tenemos la ficha número 19, que es la ficha Constrúyete, la actividad número 19, que nos habla acerca de las acciones responsables de la convivencia virtual. Entonces, vamos a descargar el documento de esta actividad, lo vamos a leer, vamos a realizar las actividades que vienen ahí, pero no se evalúa esta semana, sino se evalúa la próxima semana, ¿sí? Entonces yo les pediría que también vayan revisando con calma esta ficha, qué es lo que nos dice, hagamos la actividad para que cuando vayamos a hacer nuestra evaluación ya sepamos de qué se trata y tengamos buena puntuación, ¿sí? Bueno, pues entonces pasaríamos a la actividad integradora número 1 y tenemos a la actividad integradora número 2,
que es el periodo entre guerras. Así que permítanme un segundito, pues nos vamos a ir a la plataforma. A ver, creo que dejaré de compartir un segundo. Ahí está. Nada más ahora permítanme ingresar a la plataforma para revisar pues nuestros contenidos. Bueno, recuerden, bueno, en lo que entro, pues recuerden que esta semana con relación a las extensiones, pues las tenemos a partir de la semana número 2, ¿sale? Sí, recuerden también, las extensiones solamente se solicitan de lunes al miércoles, ¿sale? En la semana número 2 estaremos recuperando las actividades que quedaron pendientes de semana número 1. En semana número 3 estaremos recuperando las actividades de semana número 2, pero ya no las de la número 1. Y en semana número 4 estaríamos recuperando las actividades de semana 3, pero ya no las de semana 2, ni tampoco las de la semana ni tampoco las de la semana 1, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes realicen sus entregas, y por estudiante solamente tienen derecho a 3 extensiones máximas, ¿sale? Entonces, les decía, no es conveniente que realicen que estén realizando de forma constante solicitud de extensiones, ni tampoco que me indiquen que no se habían dado cuenta de que el módulo pues no había iniciado, que pues es la primera vez que les llega un mensaje. Entonces, pues, porque ya de manera personalizada les envié mensajes en donde también les comparto la IP de nuestro campus para que puedan ingresar. Entonces, pues ya desde esta semana, pues revisen en su correo, y empiecen a revisar los materiales y procuren, pues, no estar pues solicitando exceso de extensiones, ni tampoco se la pasen extensión tras extensión. Ya llevo la contabilidad, voy a ir llevándole una contabilidad de cuántas extensiones van solicitando, y también es importante que pues si van a solicitar una extensión, pues hagan su justificante, ¿no? Ya saben que un justificante puede ser por una situación médica, por una situación familiar, laboral, pero que verdaderamente sea una situación que les haya impedido no realizar la actividad, ¿sí? Entonces, solamente 3 extensiones por estudiante, ¿sí? No más. Y tomen en cuenta, en semana 4 no hay extensiones de tiempo. También, si ustedes en semana 4 pues hicieron una actividad y pues ya se las evalué, pero me la entregan en fin de semana y se dan cuenta de que no acreditan esa evaluación y ya es lunes, cuando ya vieron que se dieron cuenta, ya no hay oportunidad de cambiarla. Entonces sí les voy a pedir de favor siempre anticípense a la entrega de sus actividades de evaluación para que no tengan problema con esta situación de calificación, ¿sí? Y pues puedan aprovechar este módulo de recurso. A ver, entonces les comparto nuevamente la pantalla para que podamos dar seguimiento respecto a nuestras actividades de evaluación. Bien, entonces pues ya estamos aquí en nuestra plataforma y pues nos damos cuenta de esta semana 1, veamos, está un poquito cambiada, me gusta el diseño ahora que llevamos. Tenemos nuestra primera actividad integradora que es acerca de la Primera Guerra Mundial. Sí, aquí está. A ver, vamos a abrir la otra de una vez. Bueno, que nos dice que el propósito pues es describir las características de la Segunda Revolución Industrial de los países que fueron potencias imperialistas en los siglos XIX y XX, así como de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice la rúbrica? Siempre, siempre den atención a la rúbrica. Está por aquí escondida, ¿no? En la palabra rúbrica, ahí está muy escondida. Entonces, veamos la rúbrica, pues, que nos habla, estas partes, a ver, esta parte de la actitudinal, la comunicativa y el pensamiento crítico, la actitudinal y la comunicativa siempre son muy parecidas en todas las rúbricas, porque nos habla de que utilicemos la tecnología para generar un documento en PDF, atender a todas las instrucciones, hacerlo dentro de los tiempos estipulados y tomar en consideración la nomenclatura solicitada. Entonces, si ven que bajaron calificación en este espacio, puede ser porque inclusive ni lo guardaron con el nombre que debía de ser. En comunicativo, pues recuerden siempre no tener errores de ortografía, ser claros, coherentes y precisos. Y bueno, en lo que sí vamos a ver cambios en todas, pues va a ser en esta parte, en el cognitivo y en el pensamiento crítico. ¿Sí? En el cognitivo, pues nos refiere a todos los aspectos que debe de contener. Nos dice que sea una infografía, que tenga las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, las características de los países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, 3 países, causas y consecuencias políticas, sociales y territoriales de la Primera Guerra Mundial, los avances tecnológicos, y ponerle un título a la infografía. ¿Sí? A ver, después en el pensamiento crítico, comprender la importancia de los avances científicos y tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, distinguir claramente los diversos países que fueron colonias, comprender la distribución territorial actual, discernir sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo repercuten en el desarrollo de otros movimientos bélicos. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ustedes tuvieron un correcto pensamiento crítico? Pues que hayan elaborado pues de manera correcta cada uno de estos elementos y principalmente en la identificación de sus ideas principales. Recuerden siempre cómo es una infografía. Una infografía pues prácticamente es un material didáctico, ¿no? Ese material, ese material didáctico, pues siempre presenta pues un buen diseño, organización de los temas, presenta pues una estructura, y aquí pues podemos ver varias imágenes, ¿no? De cómo es una infografía. Les decía, siempre presenta, pues es un material didáctico de tal manera que debe de ser, a veces, pues puede ser vistoso, puede ser colorido, puede ser, depende si es para un niño, si es para en la educación media superior, la formalidad que debe tener, el orden de las ideas. Entonces, hay páginas que les ayudan a hacer infografías. Yo les sugiero que realicen su infografía en una página que se llama Canva, que esta sería Canva. Y bueno, y dentro de esta infografía que nosotros realizaríamos, pues ustedes vayan dándole un orden y sobre todo también aplicando su creatividad, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar para ver qué es lo que dice ahora, pues las indicaciones, ¿no? Acuérdense siempre, tengan en consideración que esta actividad nos pide que hagamos 4 temas. Una infografía con 4 temas. Revolución industrial, potencias imperialistas, Primera Guerra Mundial y avances tecnológicos, ¿sí? Entonces, aquí estamos. Vamos a copiar y vamos a pegar. Bueno, estamos aquí, entonces pegamos. Y bueno, estos son los temas que nos pide la actividad. Bueno, entonces, si nos vamos a esta parte de las características de la Segunda Revolución Industrial, a ver, creo que me sería mejor si lo hago en Excel. A ver, veamos. Creo que me sería más viable. A ver, vamos a esperar a que abra. Está un poquito lento.
Bueno, mejor así, ¿sí? Hacemos un poquito más pequeña la pantalla para que podamos visualizar mejor el contenido y veamos así. Bueno, entonces veamos, ¿sí? Nos pide, lo primero que nos pide es el tema de la segunda revolución industrial. Luego tenemos potencias imperialistas. Luego tenemos Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos avances tecnológicos, ¿no? Bueno, entonces podemos tomar, a ver aquí, vamos a hacerlo más grande. Bueno, entonces tenemos segunda revolución industrial. La siguiente sería potencias imperialistas. La siguiente sería Primera Guerra Mundial. Y la última sería avances tecnológicos. ¿Listos? Bueno, ¿qué nos pide de la Primera Guerra Mundial? Que tengamos características y también tengamos, ¿qué más? Consecuencias. De las potencias imperialistas, nos piden tres países, que aquí vamos a poner primer país. Okay. Segundo país y tercer país. Y de cada uno de ellos, sus colonias. ¿Vale? Sí, iría quedando algo así. De la Primera Guerra Mundial nos dice causas, pero de cada una de estas deben de ser causas económicas, sociales, políticas y territoriales. Luego nos pide que hagamos las consecuencias. Pero las consecuencias también tienen que ser económicas, sociales, políticas y culturales. Entonces, ahí está. Y luego los avances tecnológicos. Y aquí vamos a poner pues los ejemplos. Inclusive ustedes pueden irlos agregando así. Entonces vean cómo queda esta infografía. Debe de tener más o menos algo así, una estructura parecida. Las potencias imperialistas. Entonces, pues es importante que tomen en consideración pues estos consejos que les doy a conocer, tomando en cuenta pues que pues que no solamente las características pues deben de ser así como muy genéricas, sino por el contrario, ustedes deben de tomar en cuenta que deben de cumplir con ciertos criterios. A ver, déjenme terminar ya con esto.
Entonces, pues son estos elementos los que tendríamos que tomar en cuenta. Y vean, pues si se dan cuenta, pues yo estoy como que empezándole ya a como que a dar una estructura que ustedes también tendrían que hacer. Bueno, siempre acuérdense que en una actividad de este tipo, pues siempre es importante pues las ideas principales. No es solamente no es solamente el dar a conocer pues clasificar bien la información, sino que realmente cada uno de ustedes pues este, pueda colocar pues elementos que sean relevantes. Acuérdense, cuando hacemos una infografía, pues no se nos pide que demos explicaciones, únicamente que demos a conocer el tema como tal. Bueno, entonces así sería más o menos debería de ser nuestra estructura. Vean entonces cómo quedó, sería algo así. Esta más o menos debería de ser nuestra estructura y tomen en cuenta que en este aspecto, pues aquí lo que hicimos fue clasificar la información, no dar respuestas, sino clasificar la información de tal manera que a ustedes no se les olvide ningún aspecto, ¿sí? Por separado sus características y estas características deben de tomar en consideración, pues pueden hacer uso de viñetas. Por ejemplo, Segunda Revolución Industrial, se desarrollan avances científicos y tecnológicos, hasta ahí nada más. Según características, surge en tal año. Pues nada más, ¿no? Consecuencias, los avances tecnológicos, hay descubrimientos que estamos hasta la época moderna. Bueno, pues entonces nada más esa sería nuestra idea completa y entonces pues de esa manera iría quedando así nuestro trabajo. Recuerden que también que una infografía, el día de mañana estaré profundizando un poco más en la infografía, pero haciendo un diseño ya en alguna herramienta de internet para que ustedes puedan visualizarla mejor. Entonces vean cómo quedan más o menos los temas y ya de una manera mucho más clasificada. Siempre acuérdense, tienen que ponerle un título a su infografía que también se solicita el título. Siempre, si ustedes van a destinar una página para su trabajo, siempre procuren siempre colocar una carátula como elemento fundamental, aunque la actividad no se los pida, por formalidad siempre agreguen una carátula y siempre sus referencias de consulta, ¿sí? Bueno, pues eso sería entonces en cuanto a la primera actividad de evaluación. Pasaríamos a la segunda actividad de evaluación. A ver, aquí está por aquí, que nos dice que es la actividad número 2, que es el periodo entre guerras, que tiene el propósito, tiene
el propósito de describir el periodo entre guerras, destacando el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las características de los regímenes totalitarios, ¿sí? Aquí se nos piden varias cosas. Elabora un mapa mental. A ver, vamos a copiarlo. Son estos de aquí para irlos subrayando. Ya elimino esto. Esto es lo que se nos pide. Aquí está. Primero dice, elabora un mapa mental sobre las características del periodo de guerras que incluya los aspectos sociales, políticos y culturales. Escribe un resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión. ¿Sí? Elige un régimen totalitario que revisaste y realiza una historieta. Realiza una historieta y nada más. ¿Sí? Entonces veamos que son como 3 actividades en una sola tarea. Elaborar un mapa mental, elaborar un resumen de la Gran Depresión y desarrollar una historieta de un régimen totalitario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primeramente, acuérdense, lo más importante para antes de comenzar es realizar nuestra lectura de la rúbrica, ¿sí? ¿Dónde encontramos la rúbrica? Ya saben que está hasta aquí abajo, hasta donde dice cómo se evalúa, está escondidita en la palabra rúbrica, le damos un clic y ahí la encontramos, ¿sí? Aquí está el cognitivo, que eran los aspectos que ya estuvimos analizando. Elabora el mapa mental, donde se muestra el periodo entre guerras, denotando elementos sociales, políticos y culturales. Elaborar un resumen de media cuartilla acerca del desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión. Elaborar una historieta estableciendo las características de los regímenes totalitarios, ¿sí? Esas características deben de llevar los elementos del líder, lugar, la fecha de nacimiento, la clase social, sus estudios, su ideología política, los cargos políticos, cargos políticos obtenidos, la causa y fecha de su muerte, la política económica, la participación del pueblo, la estructura, los medios de control y la duración de la ideología. Tenemos el actitudinal, acuérdense, este siempre va a ser el mismo, siempre va a ser que lo hagamos en un procesador de textos, que tengamos a su totalidad a las indicaciones y que sea dentro del tiempo establecido. Es por ello que si ustedes me entregan si ya con extensión de tiempo, en esta parte de actitudinal va a bajar de calificación porque lo están haciendo fuera de la semana correspondiente. En el comunicativo, siempre la redacción, que sea una comunicación pues basada en la etiqueta, no tenga errores de ortografía y se presenten las ideas de forma lógica y concurrente. Y el pensamiento crítico, reconocer las características del periodo entre guerras, así como las repercusiones que tuvo en diversas manifestaciones culturales, sociales y comprender el desarrollo de las consecuencias económicas de la Gran Depresión que tuvo para el mundo, discernir sobre las características de los regímenes totalitarios. ¿Sí? Bueno, entonces el primer elemento que nos pide que realicemos es la elaboración de un mapa mental. El día de hoy nada más les voy a dar algunas características, mañana vamos a profundizar en otras, ¿sale? Elaborar el mapa mental, las características del periodo entre guerras, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso hay que incluir los elementos sociales, políticos y culturales. Bueno, si yo quiero hacer mi mapa mental en Word, puedo utilizar una aplicación que se llama Smart Art. Por ejemplo, puedo insertar, me voy aquí al apartado de Smart Art, me voy aquí a esta parte de, ¿qué será? Aquí pudiera ser, ahí está. Le pudiera poner periodo entre guerras. Y aquí puedo poner el aspecto político, social, y aquí tendría el económico. Ahí está. Lo puedo cambiar de diseño.
Acuérdense, pues yo puedo ajustar también mi material, ¿eh? No nada más es el que lo pueda poner yo así de esta manera. Ustedes también pueden utilizar su hoja de Word como ustedes mejor les parezca. Entonces, aquí está. Bueno, puedo poner, por ejemplo, un cuadro de texto para agregar mi información. Un segundo, nada más que tarda bastante tiempo esto. Aquí puedo poner mi otra información. Aquí puedo poner mi otra información. Vean entonces cómo, pues ya de una manera bastante sencilla, puedo crear mis organizadores gráficos, sin tener que hacer tantas, pues, tantos cuadros, ¿no? Entonces vean que es algo, pues la estructura es sencilla, solamente acuérdense, cuando nosotros agreguemos cuando nosotros agreguemos nuestras ideas, procuren ser lo más breves, procuren solamente dar a conocer pues el aspecto sin tener que explicar, ¿sale? No nos pide que expliquemos, solamente que incluyamos la característica. El periodo entre guerras, hubo un desequilibrio económico porque las naciones estaban muy gastadas por los costos de la guerra. Bueno, pues esa es mi idea y nada más con esa me quedo, pero no explico, ¿vale? Ok, dice resumen, escribe un resumen sobre el desarrollo de las consecuencias de la Gran Depresión. Acuérdense, ustedes van a tener que ver un video. Si ustedes ven un video, ¿qué quiere decir? Que la información no la tienen que sacar de otro lado, ¿sí? Si les pide que vean un video, veo el video y no tengo que estar copiando información de otro lado. ¿Por qué? Porque se supone que te está sacando la información de un video, ¿no? No tengo por qué encontrar no tengo por qué encontrar sus textos en otras fuentes, porque cuando nosotros vamos viendo el video, pues ¿qué hacemos? Vamos tomando nota, ahí está el video, no lo voy a reproducir porque pues sería mucho, pero pues les decía, cuando nosotros vemos un video, pues tomamos las notas que nos parecen interesantes, pero pues no me pongo a copiar lo que saqué de otro texto. ¿Por qué? Porque pues prácticamente me están haciendo que yo realice un análisis. Cuando yo realizo un análisis, no nada más puedo tomar aquí nada más la información de aquí, sino también puedo emitir un comentario o en este caso también algo que yo sepa relevante, ¿no? Entonces, si ustedes también van a investigar un poco más, pues siempre es conveniente que sea haciendo uso de sus propias palabras. No se pongan a copiar de otras fuentes de consulta sin hacer sus referencias porque eso sería plagio parcial, ¿sí? Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso. No quiero encontrarme con plagios. Cuando un plagio pues es cuando ustedes hacen un plagio, pues en este caso, pues sí tienen oportunidad de corrección. Cuando es reincidencia, pues aparte de dar a conocer a nuestra supervisora de calidad la situación para que le dé seguimiento, la calificación ya se va a quedar definitiva, ¿sale? Ya no habrá posibilidad de cambios. Entonces sí es importante que tengan mucho cuidado con esto para que sus trabajos sean lo más original posible, ¿sí? Cuando ustedes trabajan sobre tiempo, muchas veces se nos hace más fácil copiar y pegar cuando esto no debe de ser así, porque la información se supone que la tienen que sacar de un video, ¿no? Entonces, aquí tengan cuidado. Luego se nos dice que hagan se nos dice que realicen ustedes, elaboren una historieta. Y la historieta pues debe de tener las características del líder, su fecha de nacimiento y su lugar, su clase social, sus estudios, su ideología, sus cargos políticos, su fecha de muerte y en su gobierno, su política económica, su participación, su estructura, sus medios de control, su duración y su ideología.
Aquí yo les sugeriría que hicieran uso de una página también que se llama Pixton. ¿Vale? Bueno, ya el día de hoy ya no vamos a entrar tanto a esta página, pero sin embargo, pues vamos a solamente a mencionarla. Acuérdense que una historieta pues también conlleva creatividad, conlleva tiempo, y también tiene que haber un poco de investigación, ¿sí? Entonces vean cómo es importante que ustedes pues vayan haciendo este tipo de trabajos, pero con mayor anticipación, ¿sí? Pueden hacerla también, creo que también la página de Canva les permite hacer historietas, entonces, pues en este caso, pues no van a tener que estar dibujando, sino solamente van a, este, sino que de manera inmediata ustedes van a poder, pues, empezar el diseño, ¿sí? Pixton es una página buena, muchas partes de Pixton, pues, son para comprar, entonces, pues, yo les pediría que aquí le investiguen un poquito qué elementos pueden tener ustedes gratis y que puedan emplear para poder realizar este tipo de trabajos con la mayor calidad posible. Aquí en Canva, pues también aquí hay muchos, la mayoría de sus trabajos también son de descarga gratuita, entonces creo que aquí les sería mucho más fácil también para poder trabajar, ¿sí? Aquí vean, entonces Canva tiene un montón de cosas, tiene elemento, tiene videos, presentaciones, infografías, pósters, gráficas, logotipos, folletos, lluvias de ideas, documentos, entonces pueden buscar alguna que les sirva, ¿sale? Aquí también es bueno explorarlo, pero a ver, creo que no inició la sesión. No me deja. Bueno, bueno, creo que tampoco me deja. Bueno, en este momento ya no voy a ya no voy a profundizar tanto ahorita en esto, ya será el día de mañana en que empiece a profundizar con esta parte del diseño de las historietas, pero vean, entonces yo les pediría de favor que, creo que hay otra página, no me acuerdo si es esta de Bisme. Aquí está. Presentaciones, infografías, diseños, entonces tenemos otra página, e inclusive si ustedes quieren también investigar algunas más, pueden buscar para diseñar cómics, ¿sale? Bueno, y aquí nos dan Canva, Adobe, Storyboard, Universia, y bueno, ya ustedes aquí les van apareciendo algunas que ya les comenté, entonces sí sería importante que tomaran en cuenta estos elementos, ¿sí? Bueno. Pues entonces, el día de mañana estaré profundizando un poco más en lo que sería la elaboración tanto de la historieta como de la infografía. Y aquí ya estaremos analizando ahora sí las páginas que son como Pixton, como Canva, para que les sean de utilidad dentro de sus actividades de evaluación. ¿Sí? Bueno, a ver, permítanme. Bueno, pues entonces, pues como veo que pues no hay estudiantes y pues no hay interacción de momento con ustedes aquí en vivo, pues eso sería todo, ¿no? Entonces, pues los invito el día de mañana a que a las 5 de la tarde nos reunamos nuevamente para que hablemos ahora acerca de más a profundidad de lo que serían nuestras actividades integradoras y la forma en cómo podemos
realizarlas utilizando algunas herramientas de internet, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo, pues les deseo un excelente inicio de módulo de semana número 1 y recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con toda confianza se pueden poner en contacto conmigo a través de preferencia a través de la plataforma, que es pues el medio que más uso, y me envíen sus mensajes y pues ya les estaré respondiendo lo más pronto posible. Pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según sea el momento en que me estén viendo la sesión. Y pues estamos en contacto. Cuídense mucho y bueno, pues cualquier situación estoy para servirles.